Hola, me llamo Mariana Hernández Otero. Tengo 27 años y soy originaria de Tuxpan, Veracruz, pero llevo 20 años residiendo en Nuevo León. Fui seleccionada en la revisión de fotógrafos de Nuevo León 2020 con un proyecto titulado Hilo Rojo. A continuación, explicaré un poco de todo el proceso del proyecto. Mi trabajo de autor se caracteriza por tocar temas como la memoria y la familia. En este caso, decidí explorar el uso del archivo personal y el archivo familiar por medio de la intervención de los mismos. Al mismo tiempo, este proyecto busca visibilizar el tabú que existe en nuestra sociedad sobre el tema de la adopción. Busco abrir un diálogo y poco a poco comenzar a quitar esas connotaciones negativas sobre el tema. De este modo se rompe el silencio respecto a cómo llega alguien a ser parte de una familia, sin misterios ni secretos, recalcando que una persona adoptada es valiosa en sí misma. Un hilo rojo invisible conecta a aquellos que están destinados a encontrarse. El hilo se puede estirar o contraer, pero nunca romper. Esto es un fragmento de una leyenda oriental que se enseña a los niños que están en espera de adopción. Simboliza la esperanza y rompe con la idea de que una familia nuclear es creada únicamente por un lazo sanguíneo. Una relación familiar surge a partir de un sentido de pertenencia que va creciendo a través de la enseñanza, la construcción de momentos y recuerdos compartidos, el amor y la convivencia. Dentro del proyecto, utilizo el agua como un elemento integrador de las nuevas memorias construidas. Cada pieza es elaborada a mano. Primero se selecciona para después recortar, luego se pega y finalmente se cose con un hilo rojo uniendo ambas memorias, creando un nuevo escenario. El hilo rojo pretende reafirmar que la familia es aquella que creó con amor, sin importar el origen de cada ser. El proyecto cuenta con una gran cantidad de piezas que fueron creadas a lo largo de meses de producción. Es actualmente un proyecto activo que continúa creciendo debido a la gran cantidad de archivo con la que cuento hasta el día de hoy. La selección que encontrarán en esta muestra de la revisión Fotógrafos de Nuevo León 2020 es la edición de algunas piezas ya terminadas que fueron trabajadas para exhibirse como parte de esta muestra, siendo así un total de 11 piezas presentadas en 6 enmarcados finales. Hola, soy Mauricio Amador, tengo 25 años, soy fotógrafo regiomontano y estoy seleccionado en la revisión de Fotógrafos de Nuevo León 2020. Les contaré un poco de mi trabajo y el proyecto seleccionado en la convocatoria. En mi trabajo encuentro una constante intriga acerca de la construcción de nuestras identidades. Inicio mi carrera artística intentando responder a preguntas que han estado en mi cabeza por mucho tiempo, acerca de mi personalidad y de cómo ésta tenía un gran poder sobre mis decisiones y mi interacción con el mundo. Para esta convocatoria decidí registrar el proyecto Morfología Familiar. Toda mi infancia fui cercano a mis abuelos. En ellos encontré un hogar y la base de mi personalidad. Al morir mi abuela, encontré 5 cajas llenas de archivo familiar,
desde álbumes fotográficos, identificaciones y hasta cartas recibidas por mi abuela, las cuales posteriormente quedaron en mi recámara olvidadas por mí también durante los siguientes 4 años. Hasta que decidí abrirlas y observarlas, empecé a notar en mi familia patrones de masculinidad y feminidad, en los cuales yo no me sentí identificado, y esta revelación cambió toda mi perspectiva del proyecto. Me enfoqué en construir imágenes a partir de un juego fotográfico y comencé un diálogo con mi propia identidad. Imaginé un futuro en donde la transformación de nuestras identidades fluyen y cambian de la misma forma que nuestra actual sociedad. Intenté crear distintas proyecciones, pero en realidad el subtexto de toda la narrativa visual es el de descifrar relaciones. El buscar la conexión de mis relaciones personales por medio de la fotografía le daría un sentido a mi actualidad. El crear este tipo de interpretaciones visuales pone en evidencia el desplazamiento en mi vida, en el que dejo atrás ciertos rencores y a través de un juego fotográfico pretendo crear vínculos que no existían. Es importante para mí mencionar en estos momentos las salidas expositivas del proyecto, ya que dentro del trabajo curatorial de la exposición, para mí era importante mantener la esencia de estas salidas. Al estar sumergido en el proyecto, fue que decidí darle salida en un espacio expositivo que no necesariamente fuera uno acreditado por alguna institución, sino que le aportara o diera un soporte al proyecto narrativamente. Se tomó la decisión de exponer en casa de mis papás, en donde el proyecto nace, se desarrolla, se ejecuta y al final se expone. Para esta muestra, propongo llevar un pedazo de la activación del proyecto en casa de mis papás a los muros del museo. Morfología familiar es un ejercicio crítico, donde a través de introspección busco poner en tela de juicio los núcleos familiares, la identidad personal y colectiva y el rol de la fotografía en la construcción y perpetuación de estos esquemas de realidad. El proyecto indaga en las maneras en que la representación genera realidades personales y busca desestabilizar el orden homologado del archivo familiar para reencontrar las distancias y cercanías entre mi familia y yo. Al combinar, contraponer, agregar color, y recontextualizar las imágenes del archivo familiar, se subvierten los patrones de representación que constituyen las jerarquías de edad y género. Los rasgos en común nos unen, nos separan. He encontrado que sí, pero no tanto. Buenas tardes, mi nombre es Melissa Gallaga. Este proyecto fue realizado a partir de tener cierta ausencia al vivir fuera de la ciudad, y cada vez que yo regresaba aquí a Monterrey tenía cierta añoranza con las personas con las cuales yo estaba conviviendo aquí a mi alrededor. Fue entonces que a partir de ello empecé a crear estos personajes y darles ciertas características de ellos y otras características que encontraba aquí en mi localidad. Mis personajes son entes fantásticos y son adultos jóvenes los cuales habitan en su propio mundo y en su propia dimensión. Encontré a través del retrato la manera de representar su propia esencia y su personalidad y que nos mostraran ellos quiénes son. Espero que las personas al conocer a mis personajes se logren identificar con alguno de ellos. Y en la producción de mis personajes seleccioné ciertos atributos físicos que fueran afines a su personalidad, pero adicional a ello utilicé ciertos materiales para poder crearlos. Aquí tengo pintura body paint, la cual busqué que fuera afín o muy similar
a los aerosoles con los cuales yo intervine las máscaras. También tengo algo aquí de pintura acrílica y los pinceles que usé para poder pintar tanto las máscaras como los personajes. Y bueno, pues esa es una parte que yo quería mostrarles para el proceso de los personajes. Hola, soy Rosy González y a través de este video les voy a platicar sobre mi proyecto La Biblioteca de las Niñas, que está seleccionada para la revisión 2020 Fotógrafos de Nuevo León. A través del video les voy a platicar sobre el proceso creativo, cómo empezó, por qué me decidí hablar de eso, etc. O sea que bueno, vamos, les cuento. Cómo la tecnología ha llegado a desequilibrar nuestros procesos comunicativos es un tema que a mí me ha llamado mucho la atención desde el 2015. Y desde entonces en mis proyectos hablo de cómo las redes sociales, el WhatsApp y otros medios nuevos de comunicación a través de la tecnología han llegado a cambiar nuestra manera de comunicarnos y cómo ahora estamos más cerca de la gente que está lejos de nosotros y más lejos de la gente que está cerca. El proyecto de la Biblioteca de las Niñas es una recreación de un acontecimiento que sucedió en el 2015, en donde unos adolescentes, estudiantes de una prepa, hacen un documento donde describen a 20 alumnas y se van pasando este documento de teléfono en teléfono hasta que esto llega a desequilibrarse. Y la historia termina con la suspensión y expulsión de algunos alumnos de la prepa. Yo me entero del caso porque alguien cercano a mí me lo platica y entonces empiezo a trabajar en el proyecto. Y hago una investigación y hago una serie de entrevistas. Sentí mucha pena por los niños, por la sociedad en la que vivimos, porque no entiendo por qué Alearis es una persona que ni conozco, si no te llevas con ella, pues hace mí no me hubiera dicho que hace mucho creer las charlas de gente que no las conoce, no vive de la opinión de los demás. Ellos solo querían pertenecer. Usa el grupo, llamar la atención. Creo que es algo que nadie cruel, se me hace la palabra, determinar el valor de una persona y mucho menos que hasta lo innecesario, cruel y pues yo supongo que él solo quería ser parte del grupo. Y entonces en esa época, después de haber hecho esa investigación, por alguna otra razón decido dejar de trabajar en el proyecto y lo guardo en un cajón. Y no es hasta el 2018 donde lo saco del cajón y sigo trabajando en él. Retomo el proyecto y lo que decido hacer es recrear la biblioteca de una manera ficticia. Creo las 20 páginas que la conformaban, que estaban hechas con una imagen de cada una de estas chicas y también tenían una clasificación, medidas, rumores. Entonces la construyo de nuevo y hago conversaciones. Y entonces lo que hago con estas páginas es pasarlas de celular a celular, así como se hizo en su momento. Las hago viral y hago un juego con esto. Y esto lo utilizo y hago unos videos que se muestran en celulares. Hago una instalación que consta de 20 celulares, cada celular representando una página de la Biblioteca de las Niñas. Y lo que hago es utilizar también celulares de adolescentes. No son celulares bonitos y nuevos, son celulares usados, viejos, rotos, de diferentes marcas, colores, estilos, exactamente como los usan los adolescentes. Y los pongo en una pared y representando esto que sucedió en su momento y hablando de esto que les digo, que es como la comunicación ha cambiado, cómo las reglas han cambiado. Y a través de este proyecto entonces yo pongo de manifiesto cómo la tecnología distiende ciertas reglas y vuelve más frágil el equilibrio de lo que puede o no ser dicho.